Niños y niñas del segundo grado del Centro de Educación Básica Bilingüe Augusto de Coello. Bienvenidos a la clase de español. Les saluda el profesor Marco Sánchez y en esta oportunidad vamos a trabajar con la lección número 10. Conozcamos más sobre los animales. Tenemos la lección número 10. Conozcamos más sobre los animales. En la siguiente indicación tenemos leer el texto El caparazón. Suyapa era una niña lenca que vivía en un pueblo de Lempira. Era muy curiosa y le llamaba la atención la naturaleza. Siempre que podía, observaba a los animales y leía sobre ellos junto con Lucía, su mamá, quien investigaba sobre los animales. Un día, Lucía y Suyapa decidieron irse a vivir a la Mosquitia, pues querían estar cerca del agua. Ellas se sentían alegres. Siempre soñaron con vivir cerca de muchos lagos o lagunas. Después de varios días de viaje, Suyapa y Lucía llegaron a la Mosquitia. Todos los días, al salir de la escuela, visitaban la laguna que estaba muy cerca de su casa. Una mañana, andando por la orilla, Suyapa se encontró con un caparazón. ¿Quién estará en esta concha?, se preguntó. Suyapa se imaginó el tipo de animal que podría ser. Estuvo a punto de salir corriendo. Después de un rato de estar pensando, llegó un tapir y Suyapa le preguntó: ¿Quién crees que está adentro de este caparazón? Yo creo que es una culebra muy grande y venenosa, contestó el tapir, quien de vez en cuando era mentiroso. Suyapa dio un grito del susto y el tapir se fue corriendo. Al rato llegó un jaguar y Suyapa le preguntó: ¿Quién crees que esté adentro de este caparazón? De seguro un ratón con enormes dientes, contestó el jaguar, quien a veces era burlón. Suyapa dio un grito del susto y el jaguar se fue corriendo. De repente pasó por ahí un mono y Suyapa le preguntó: ¿Quién crees que esté adentro de este caparazón? Un coyote enorme, contestó el mono, quien a veces era travieso. Suyapa dio un grito del susto y su mamá la escuchó. Pronto Lucía llegó a donde estaban. ¿Qué te pasa?, le preguntó a su hija. Suyapa le contó lo sucedido y Lucía le dijo: Ahí adentro no hay más que una tortuga dormilona que quiere descansar. Al rato, la tortuga sacó la cabeza y todos comenzaron a reír. Muy bien, con este cuento hemos aprendido una serie de palabras nuevas para esta semana. Vamos a leerlas. En el cuento las identificamos porque están resaltadas en color azul. Aprendo palabras. Curioso o curiosa, que le gusta saber mucho sobre un tema. Mentiroso, que es muy mentiroso, que miente mucho. Burlón, que le gusta reírse de los demás. Travieso o traviesa, que le gusta molestar a los demás. Dormilón o dormilona, que le gusta mucho dormir. Muy bien, con estas 5 palabras vamos a trabajar alguna serie de actividades durante toda esta lección. Tenemos ahora en la página 116 la siguiente actividad. Contestamos las preguntas y marcamos con una X la idea principal de cada párrafo.
Cuando hablamos de la idea principal, nos referimos a aquella idea que expresa el texto en general. Vamos a leer el texto que se encuentra en cada cuadro de color y nosotros vamos a ir respondiendo algunas preguntas para llegar a la idea principal. Escuchen con atención. Suyapa era una niña lenca que vivía en un pueblito del Empira. Era muy curiosa y le llamaba la atención la naturaleza. Siempre que podía, observaba a los animales y leía sobre ellos. ¿De quién se habla en el párrafo? Se habla de Suyapa. ¿Qué se dice sobre esta persona? Era muy curiosa y le llamaba la atención la naturaleza. Entonces, la idea principal es, tenemos tres opciones para elegir. Suyapa era una niña que vivía muy feliz en el Empira. Suyapa era una niña que tenía mucho interés en la naturaleza. Suyapa era una niña que sentía curiosidad por los animales del mar. ¿Cuál creen ustedes que es la opción correcta? Muy bien, la segunda. Suyapa era una niña que tenía mucho interés en la naturaleza. Un día, Lucía y Suyapa decidieron irse a vivir a la Mosquitia, pues querían estar cerca del mar. Ellas se sentían alegres, siempre soñaron con vivir cerca del agua. Después de varios días de viaje, Suyapa y Lucía llegaron a la Mosquitia. Todos los días, al salir de la escuela, visitaban el mar que estaba muy cerca de su casa. ¿De quién se habla en el párrafo? Se habla de Lucía y Suyapa. ¿Qué se dice sobre estas personas? Deciden irse a la Mosquitia. Entonces la idea principal es, escuche con atención las tres opciones que tenemos. Lucía quería vivir cerca del mar. Lucía y Suyapa viajan hasta la Ceiba. Lucía y Suyapa se van a vivir a la Mosquitia. ¿Cuál es la idea principal? Muy bien, Lucía y Suyapa se van a vivir a la Mosquitia. Una mañana, andando por la orilla, Suyapa se encontró con un caparazón. ¿Quién estará en esta concha? Se preguntó. Suyapa se imaginó el tipo de animal que podría ser. Estuvo a punto de salir corriendo. ¿De quién se habla en el párrafo? Se habla de Suyapa. ¿Qué se dice sobre esta persona? Que encontró un caparazón. Entonces la idea principal es, Lucía encuentra un caparazón. Lucía y Suyapa se encuentran una concha. Suyapa encuentra un caparazón. Muy bien, Suyapa encuentra un caparazón. Esa es la idea principal. Página 118. Completo la información de los recuadros. ¿Cuál es la meta de Suyapa? Suyapa quiere saber qué hay dentro del caparazón que encontró. ¿Qué pasó para que Suyapa lograra su meta? Entonces Suyapa le hizo preguntas a tres personajes de la historia. Vamos a ver a quién le preguntó primero. Primero le pregunta a un tapiro. Muy bien. Luego, ¿a quién le preguntó? Al jaguar. ¿Y quién fue al tercer personaje que le hicieron la pregunta? Al mono. Muy bien. Estos tres personajes le dijeron una idea sobre lo que existía dentro del caparazón. Sin embargo, ellos lo hacían para burlarse de la niña que no sabía lo que había dentro de la caparazón. Ahora vamos a recordar un poco las palabras que hemos aprendido esta semana. Curioso o curiosa, mentiroso, burlón, travieso o traviesa, dormilón o dormilona. Página 119. Completo las oraciones, tomo en cuenta lo siguiente. Uso una palabra para describir las características de un personaje del cuento El Caparazón.
Cuando la oración expresa la mayor intensidad de una característica, agrego la palabra muy. Observo el ejemplo. Vamos a desarrollar estas oraciones completándolas usando las palabras que están dentro del cuadro azul. Y cuando queremos darle intensidad a una característica, usamos la palabra muy. Eso le da intensidad a la palabra. Por ejemplo, Suyapa quería saber todo. Leía muchos libros y enciclopedias. Revisaba los diarios y las revistas. Suyapa era muy curiosa. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. La tortuga no se despertó. Era una tortuga muy dormilona. Muy bien. Tercer ejemplo. El tapir engañaba a todos. Siempre decía una mentira. El tapir era muy mentiroso. Siguiente. A veces el mono escondía las cosas de los demás. Era un mono muy travieso. En algunas ocasiones, el jaguar se reía de los demás. Era un animal muy burlón. Muy bien. Recuerden que cuando queremos hacer algo más intenso, agregamos la palabra muy. Trabajo con un compañero o compañera. Seguimos las indicaciones para encontrar una idea principal. Como en esta ocasión estamos trabajando esta estrategia de la idea principal, vamos a utilizarla usando el siguiente cuento. Leamos el párrafo y seleccionamos la idea principal. Una vez, un caballo decidió vengarse de un venado porque lo había ofendido, así que comenzó la persecución de su enemigo. Pronto se dio cuenta de que solo nunca podría alcanzarlo y pidió ayuda a un cazador. Tenemos tres opciones para encontrar la idea principal. ¿Un caballo decidió perseguir a un venado para vengarse? ¿Un cazador decide seguir a un venado? ¿Un venado y un caballo eran enemigos? Muy bien. Un venado y un caballo eran enemigos. Por eso es que el caballo perseguía al venado. El cazador aceptó la propuesta y juntos iniciaron la búsqueda. Cuando al fin encontraron el venado, comenzaron a seguirlo. Pero por mucho que corrieron, no pudieron alcanzar al ciervo, que se escondió en lo más oscuro del bosque. Tenemos tres opciones para encontrar la idea principal de este párrafo. El cazador y el caballo atraparon al venado. El cazador y el venado comienzan a perseguir al caballo, pero no lo alcanzan. El caballo y el cazador comienzan a perseguir el venado, pero no lo alcanzan. Muy bien, la idea principal es el caballo y el cazador comienzan a perseguir al venado, pero no lo alcanzan. Número 3. Leemos el siguiente diálogo y contestamos las preguntas de abajo. El cazador contestó al caballo: de ninguna manera. Ahora estás en mi poder y sé lo que vales. Por lo tanto, vivirás obediente a mis deseos y servicio por el resto de tu vida. ¿Cómo creemos que se sentía el caballo en ese momento? Muy bien, el caballo se sentía asustado y con mucho miedo. Si nos ubicamos en la página 121, encontramos la siguiente actividad. Escribo esto, esta, estas o este en lugar de repetir la frase o palabra subrayada. Recuerden que estas palabras son pronombres y sirven para sustituir otra palabra dentro de la misma oración y esta evitamos que se repita. Por ejemplo, las lluvias cayeron toda la noche. Esto sucede durante los meses de mayo y junio. La guacamaya comenzó a comer muchos mangos. La palabra subrayada es la guacamaya. ¿Con cuál podemos cambiarlo?
Vamos a ver. Al parecer, esta tenía mucha hambre. Ayer fue un día muy bonito. Espero que este sea igual. Laura invitó a María y Vilma a comer en su casa. Estas estaban muy contentas con la invitación. Y de esta forma utilizamos los pronombres que en la lección anterior los habíamos aprendido. Ahora vamos a desarrollar una actividad de lectura en la página número 122. Si veo una coma, me detengo un segundo. Si veo un punto, me detengo 2 segundos. Mi compañero o compañera marcará con una X los signos en donde no me detuve. Entonces, la persona que nos va a colaborar en casa para esta actividad es mamá, papá, nuestro tutor o encargado. Si no, una persona adulta que nos colabore para desarrollar la actividad con excelencia. Presten atención cómo lo hago yo y luego ustedes lo hacen para que la persona que está en compañía les pueda escuchar su lectura. El pollito y sus calzones. Una mañana iba un pollito para la escuela. Estaba muy contento porque su mamá le había remendado los calzones para que asistiera a clases. De repente se encontró a un pato blanco bien presumido, que al ver al pollo saltó la risa y empezó a burlarse de él, pues miró los calzones remendados. ¿De qué te ríes?, le dijo el pollo. El pato le contestó casi sin poder hablar de la risa, que se reía de sus calzones remendados. El pollito lo quedó viendo con tranquilidad y le contestó que no le daba pena porque su mamá le había remendado los calzones con mucho amor y esfuerzo. El pato se sorprendió de la serenidad que tenía el pollito y sintió avergonzado. Vamos ahora a evaluar nuestra lectura. Recuerden que la persona que les acompaña debe ir marcando los signos que no hemos hecho la pausa. Digo a mi compañero o compañera, en este caso la persona que está en casa, que valore mi lectura. Pido que marque con una X la casilla que corresponda. Tenemos, me detuve en todos los signos, comas y puntos. Entonces, en mi caso sí sucedió, entonces marcamos sí. Si sucede que me detuve en algunos, entonces puede que no, entonces que no me detuve, que sí me detuve. Eso va a depender del trabajo que usted desarrolle en casa. Página 123. Hago un cuento parecido a El caparazón, pero esta vez con un huevo. Sigo los pasos. Elijo 2 personajes para sustituir a Suyapa y a Lucía. Subrayo los que me gustan. Este ejemplo lo haré con mi realidad. Ustedes pueden hacer su propio ejemplo con la realidad de su familia. En mi caso, yo voy a elegir a los personajes que son la abuela y su nieto, entonces lo voy a subrayar. Luego escribo un nombre para cada personaje. La abuela se va a llamar Macaria y el nieto se va a llamar Marcos. Esto lo hago con mi ejemplo porque esto es algo real de mi familia. Ahora vamos a marcar con una X el lugar en donde quiero que viajen mis personajes. Entonces, yo voy a decir que viajan a un patio cualquiera. Luego vamos a marcar con una X los animales con que se encuentra el personaje que elegí. Entonces vamos a ver los animales que van a ser parte de mi historia. Yo elegí el tucán y el loro. Ahora pienso en las respuestas que los personajes pueden dar a la pregunta. ¿Qué habrá dentro de este huevo? Entonces yo me imagino que van a responder
es un tucán, porque estoy hablando del tucán. Y luego es un loro, porque es el otro que he elegido. Ahora vamos a escribir nuestro cuento. Recuerden que debe tener un nombre y luego 3 momentos: inicio, nudo y cierre. El nombre de mi cuento es La señora que ama las aves. ¿Qué sucedió al inicio? Una hermosa tarde, mientras la abuela toma un café con su nieto en el patio, vieron caer un nido desde una rama del árbol. El curioso nieto le dice a su abuela: «Este nido ha caído y tiene un huevo de tucán». La abuela, burlándose, le responde: «Esto es un huevo de loro. Jamás podría equivocarme. Conozco y amo todas las aves». Marcos y su abuela Macaria esperaron un tiempo, hasta que del huevo nació una hermosa lora, a la que nombraron Camelia. Muy bien, entonces vamos a revisar nuestro cuento. ¿El cuento tiene un título? Claro que sí, La señora que ama las aves. ¿Tiene un inicio? También. ¿Tiene un nudo o problema? Y también tiene un cierre o final. Ahora, ¿usé 2 palabras nuevas? Claro que sí, usé palabras nuevas. ¿Y utilicé 2 pronombres? También utilicé 2 pronombres. Entonces, como mi historia está bien redactada, vamos a tomar una felicitación y lo mismo va a pasar con la de ustedes realizada en casa. Ahora debes estudiar las palabras para el dictado de la semana. Esta actividad es importante para reforzar nuestra escritura. Padres y madres de familia, tutores y encargados, gracias por su ayuda al trabajo en casa. Recuerden que, por el bien de ustedes y nuestras familias, los queremos estudiando en casa. Hasta luego.